Bueno, vamos con este ejercicio de la EBAU de Castilla-La Mancha 2023. Nos piden en el apartado A que calculemos el valor de t para que esta función sea continua en este punto, en el punto de abscisa x igual a 1. Bueno, recordamos que para que una función sea continua, f de x será continua en x igual a 1 si solamente si se cumple que el límite de la función en ese punto coincide con el valor de la función en el punto. Esto es lo que se tiene que cumplir para que la función sea continua en x igual a 1. Para que exista el límite, como es una función definida a trozos, veis que aquí tenemos dos trozos, a la izquierda de 1 tenemos un trozo de parábola igual a 2x al cuadrado más tx menos 1 y a la derecha de 1 tenemos un trozo de recta que es igual a x más t. Bueno, para que exista el límite en x igual a 1 tendrán que existir los límites laterales, ser finitos e iguales, ¿vale? Pues esto es lo que vamos a imponer para que la función sea continua. Calculamos el límite si la x tiende a 1 por la izquierda y veis que cerca de 1 por la izquierda, a la izquierda de 1, la función que sirve es esta. Luego tenemos que calcular este límite, 2x cuadrado más tx menos 1. Sustituyendo la x por 1 para calcular el límite, esto vale 2 más t menos 1, 2 más t menos 1. Sustituir la x por 1, que se sustituye muy bien, y veis que me queda 1 más t. ¿Vale? Luego ese límite lateral es 1 más t. Cuando calculamos el límite si la x tiende a 1 por la derecha de la función, ahora nuestra función a la derecha de 1 es x más t. Entonces calculamos este límite sustituyendo la x por 1 y nos quedará 1 más t. Y para calcular exactamente lo que vale la función en el 1, pues para x igual a 1 la que sirve es esta, sustituyendo nos quedará lo mismo que ese límite por la izquierda que es 1 más t. De manera que para que esta función sea continua tendrá que cumplir que 1 más t sea igual que 1 más t. ¿Para qué valores de t se cumple que 1 más t es igual que 1 más t? Evidentemente esto es una identidad que se cumple siempre. 1 más t perdón, siempre es igual que 1 más t, que se cumple para todo valor de t perteneciente a los números reales. Por tanto, podemos concluir diciendo que f de x es continua en x igual a 1, es continua en x igual a 1 para cualquier valor de t perteneciente a los números reales. Bueno, pues este es el primer apartado, el apartado A. Veis que es muy sencillo. Es verdad que aquí estamos acostumbrados a que aquí nos quede una ecuación, resolvemos la ecuación y nos queda t igual a 3, t igual a 0, t igual a... En este caso, esta igualdad se cumple para cualquier valor de t, luego siempre esa función será continua. Bueno, vamos con el siguiente apartado. Siguiente apartado que dice, voy a borrar esto un segundo, y me dice el siguiente apartado que para t igual a 2 calcule los extremos relativos de la función. Interesante esto en el intervalo menos infinito 1. Luego en el intervalo menos infinito 1, y aquí también el apartado C me pide que estudie el crecimiento y el decrecimiento en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1. Es decir, que el trozo que tenemos que coger es este trozo de función. ¿Vale? De forma que nuestra función ahora será f de x igual a 2x al cuadrado, como me dicen para t igual a 2, donde pone t ponemos 2, más 2x menos 1, ¿vale? Si la x pertenece al intervalo, a la semirrecta que va desde menos infinito hasta 1, ¿de acuerdo? Bueno, para calcular los extremos relativos y el crecimiento estudiamos el signo de la primera derivada, ¿vale? Y cuando la primera derivada vale 0, de forma que calculamos la derivada de nuestra función, que será 4x más 2, y vamos a estudiar cuándo se anula, que serán los candidatos a extremos relativos, y cuándo es positiva y cuándo es negativa. De manera que aquí nos quedará que la x vale 4x igual a menos 2, luego la x será igual a menos 2 cuartos, es decir, que la x vale menos 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos estudiar ahora el signo, marcaremos el menos 1 medio, sabiendo siempre que aquí llegamos hasta el 1. ¿De acuerdo? Aquí no hay nada, aquí no hay función. Estudiamos el signo de la primera derivada, lo que estamos haciendo es cuando la primera derivada es positiva y cuando la primera derivada es negativa.
Para x igual a 0, que está aquí, esto evidentemente es positivo. Luego aquí será negativo. De forma que aquí la función decrece y ahí la función es creciente. Además, en x igual a menos un medio, observamos que la función que es continua y es derivable pasa de ser decreciente a ser creciente. Luego habrá un mínimo relativo, que en este caso será un mínimo absoluto. En conclusión, que lo que vamos a decir aquí es que si x es igual a menos un medio, entonces la función tiene un mínimo relativo, puesto que la función pasa de ser decreciente a ser creciente y es, como decía antes, continua y derivable, puesto que es una función polinómica. ¿En qué punto será? Pues será en el punto de coordenadas menos un medio y lo que valga la función en el menos un medio. Es decir, en el punto de coordenadas menos un medio, si sustituimos aquí la x por menos un medio, pues nos quedará 2, vamos a calcular cuánto vale la función en el menos un medio, 2 por menos un medio al cuadrado, que es un cuarto, más 2 por menos un medio, menos 1. Echamos esta cuenta, esto valdrá 2 cuartos, que es un medio, el 2 con el 2 se va y me queda menos 1, menos 1. Un medio menos 2 será menos 3 medios. Luego el punto será el punto de coordenadas menos un medio menos 3 medios, que es el vértice de la parábola por otra parte. ¿Vale? Luego ya tengo entonces dónde se alcanza el mínimo relativo. Y para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, pues desde luego que si x o f es decreciente, si la x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos un medio, porque la primera derivada es negativa. Y f es creciente, la función es creciente, si la x va desde menos un medio hasta 1, porque la primera derivada en ese intervalo es positiva y el problema estaría perfectamente resuelto. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós.